este tiempo que nos permite, ¿verdad? Nuevamente para estar aprendiendo más de su palabra, como hermanas, como mujeres, y donde el Señor es bueno. Pues vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Amado Dios, damos gracias por tu grande amor, por tu grande fidelidad. Grande es tu gracia, Señor, que el día de hoy nosotras hemos sido bendecidas. Agradecemos porque una vez más, Señor, tus palabras son vida y son verdad y llenan el alma y convierten nuestra alma y la sacian, Señor. Gracias, gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y queremos, Señor, disponer el corazón para que sea tu palabra, Señor, la que penetre a lo más profundo de nuestra alma y de nuestro espíritu. Y entonces, Señor, demos la respuesta que tú esperas de nosotras cada día. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues damos gracias a Dios, hermanas. Cada una de ustedes pues es valiosa para el Señor, ¿verdad que sí? Así lo creemos. ¿Ah? Gracias. Necesitamos a veces esas palabras, ¿verdad? Que el Señor siempre nos da, pues para considerar siempre su amor, ¿verdad? Su grande amor que siempre ha tenido con nosotras, que nos va llevando pues el orden. Y el tema, nuestra serie pues es el orden de Dios, ¿verdad? Y el tema de hoy, el tema 9 es: la mujer de Dios ordena sus pensamientos. Este tema lo vamos a dividir en dos. Hoy vamos a ver la primera parte y la siguiente semana, si Dios nos permite, pues veremos la otra parte. La mujer en la actualidad constantemente recibe información que alude a su mente, no regenerada, carnal o desordenada, siendo una presión social en la mujer que al no poder detectar a tiempo se verá en serios conflictos. ¿Qué observamos en los programas televisivos fomentando y aumentando el grado de desórdenes, ¿verdad?, en las áreas de la vida de la mujer, así como en el núcleo familiar y su entorno? Una mente ya mencionada es como, por ejemplo, tengo la necesidad de conseguir dinero a como dé lugar, tenga que hacer lo que sea. Es un pensamiento, ¿verdad?, de una mente, decíamos, desordenada, quizá carnal y no regenerada. Y si nosotros a ese pensamiento le damos continuidad en esa misma mente, hay muchas formas de cómo suplir eso de la manera no regenerada, o sea, de la manera carnal. Y podríamos sacar varias. Una de ellas sería la prostitución, ¿verdad? Es más fácil y de esa manera obtener, pero no es la única, hay muchas otras. Entonces, a veces ese puede ser una necesidad, pero cuando ya en la mente, en una mente no regenerada, en una mente carnal o en una mente desordenada, entonces pierde todo sentido, ¿verdad que sí? Entonces se desvía y obtenemos, como dice ese pensamiento, a como de lugar lo que queremos o lo que necesitamos. A eso nos estamos refiriendo, ¿ok? Con los pensamientos o con la mente carnal, con la mente no regenerada y con la mente desordenada, ¿sí? Es propicia para introducir ideas inimaginables causadas por influencias hasta demoníacas.
para descomponer la identidad de la mujer conforme al pensamiento de su Dios, de su Creador. Es por eso que es de importancia, fíjense bien, que la mente de la mujer sea renovada, regenerada, ¿verdad? Renovada por la palabra de Dios. Esto nos lleva a tener diligencia en trabajar, llenándonos diariamente de los pensamientos de Dios en las áreas de nuestra vida. Y para eso vamos a ir viendo cómo la mujer, ¿verdad?, de Dios ordena pues sus pensamientos. La mente carnal es aquella, fíjense bien, que decide invertir su tiempo, sus energías y sus recursos en lo que el mundo ofrece y todas las pasiones que son parte de este sistema. Eso es la mente carnal, ¿no? Ha decidido voluntariamente invertir. Recuerden que todos estamos invirtiendo en esta tierra, ¿verdad? O en cosas productivas o en otras que no son productivas, las improductivas. Pero esta mente es lo que hace. Y es, hablando de la mente humana, ¿verdad?, no solo de la mujer, sabemos que también del hombre, pero ahorita estamos enfocándonos a nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros invertimos en esto, vamos a producir, ¿verdad? Vamos a, por consecuencia, a generar. El resultado será, pues, una vida carnal, ¿verdad? Una vida en la carne, una vida en la vida mundana, o llamarla así, una vida mundana. Así lo llama la Escritura. Díganme ustedes, ¿es una pasión, hermanas, desear ganar dinero para ser reconocidas por los demás? ¿Al ayudar a otras? El punto, fíjense, inadecuado no está en dar, ¿verdad?, o ayudar. No, en ese no está el punto, sino en la intención del corazón, ¿verdad que sí? Que es ser reconocido. ¿Y eso es de una mente carnal o espiritual? Carnal, ¿verdad? Vamos a ir detectando y vamos detectando cómo los pensamientos, ¿verdad?, nos van vamos a poder ubicar lo que viene de la carne, de nuestra. Ahora, la carne es nuestra propia mente, o sea, todas tenemos una lucha con esa mente carnal, ¿verdad? La mente carnal te dice, no, mejor otro día escuchas la palabra de Dios. Esa es tu mente carnal, ¿no? Y luchas con ella, ya ni luchas con el marido, con los hijos, con la suegra, con las personas, sino contigo mismo, en esa parte, ¿verdad? Y entonces, ¿qué dice la palabra? No, mira, escuchar la palabra de Dios te va a edificar, te va a fortalecer, y entonces tenemos que tomar, ¿verdad?, voluntariamente la decisión. ¿Por qué la palabra de ser reconocida? Se antepone, fíjense bien, hermanas, a la persona del Señor Jesús, ¿cierto? No aceptó reconocimiento del hombre, ¿verdad que no? Nuestro Señor Jesucristo no aceptó reconocimiento, no se enalteció ni se envaneció, ¿verdad? Fíjense, vamos a Isaías, acompáñenme, Isaías 55, 8 y 9. Isaías 55, 8, 9. ¿Ya estamos ahí? En la mente, ¿verdad? Unas hermanas me dicen, en la mente ya estoy ahí, pero todavía no llego a mi Biblia. Sí, es que nuestra mente es muy rápida. Dice entonces, la palabra de Dios, ¿ya? Dice, porque mis pensamientos
dice, no son vuestros pensamientos. ¿Quién está hablando? ¿Verdad? Ahorita vamos a ver ahí. Ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová, ¿verdad? Como son más altos, dice, los cielos que la tierra, así son, dice, mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, los pensamientos de Dios, ¿verdad?, son tan altos, pero tan diferentes, tan únicos, ¿verdad?, que vienen de un Dios bueno, justo, ¿verdad?, de un Dios único, al cual nosotras necesitamos llegar, ¿verdad? Porque si son altos, entonces nosotros estamos abajo, ¿verdad? Y por lo tanto hay que llegar a ese estándar de pensamientos de Dios. Hermanas, ¿cuántas tenemos problemas con los pensamientos? Que son contrarios, ¿verdad?, a los pensamientos de Dios. Yo creo que, sinceramente, pues todas, ¿verdad? Todas tenemos esa lucha, esa batalla con nuestros pensamientos. Nuestra mayor derrota no está en el diablo, ¿verdad? Porque muchas veces ahí es donde decimos, no, es que el diablo se interpuso. ¿Verdad? Yo he escuchado a muchos decir, es que el diablo, y a veces hemos pensado que solamente que él ha sido la causa, sino con nuestra propia mente carnal, ¿verdad? Es la primera con la que nos derrotamos, a la cual permitimos que nos venza. ¿Cuándo pasa esto? Cuando no estamos llenas del poder del Espíritu Santo. La Biblia muestra que el pecado afectó las mentes. Por lo tanto, nuestra manera de pensar, hermana, es afectada, contaminada, ¿sí?, distorsionada, teniendo así conductas inadecuadas. Es así como proceso. Entonces, la resolución, ¿verdad?, o la respuesta está en llenarnos de la palabra, que es la obra del Espíritu Santo, llenarnos totalmente de Él, para que entonces nuestras mentes, ¿verdad?, sean unas mentes llenas de los pensamientos de Dios. Entonces ya mis conductas serán conforme a las de Dios. Si yo pienso como Dios piensa, entonces yo podré actuar, ¿verdad?, con esas características que ha compartido con nosotros, ¿verdad? Porque hay algunas características de Dios que no comparte con nosotros, ¿verdad? Los atributos de Dios, ¿verdad?, para quienes han oído y han estudiado eso de los atributos de Dios, hay compatibles y hay no compatibles, pero los que Él ha compartido a través de su Hijo Jesucristo, esos los podemos nosotros reflejar, ¿verdad?, a través de una mente como la de Cristo. Proverbios 23:7. Proverbios 23:7. Aquí cabe mencionar la primera parte y la segunda parte de este versículo. Bueno, pues es un ejemplo, es una consecuencia. Pero la parte importante, ahora sí, el inciso A de ese versículo, es la parte que queremos resaltar. Porque cuál es su pensamiento, dice, en su corazón, tal que es él, ¿verdad? Proverbios 23:7. Okay, lo voy a buscar en otra versión para poder leer. Y dice en esta versión de lenguaje sencillo, miren: esa gente te invita a comer, pero su invitación no es sincera.
esa gente es tan tacaña que se fija en cuanto comes. Porque aquí el ejemplo lo extendió, ¿verdad? Pero da el mismo principio o la misma parte. ¿Por qué dice esto? Porque eso es lo que está pensando en sus pensamientos, ¿verdad? Entonces, como está pensando es como actúa. ¿Sí se dan cuenta lo que el proverbio nos está mostrando? Por eso en la versión Reina Valera que ustedes tienen dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal será. Así como piensa en su corazón, va a actuar, ¿verdad? Y así todas, ¿verdad? Actuamos conforme lo que pensamos. Por eso es que tenemos que examinar, ¿verdad?, a nosotras mismas, cómo nuestra mente y qué es lo que nuestra mente está pensando, ¿verdad? Y si esos pensamientos son de Dios o son pensamientos carnales míos, ¿verdad? O son pensamientos del diablo. Pero bueno, principalmente la batalla es con nosotros, con los pensamientos carnales, ¿sí? Es la principal. De ahí pues ya viene el diablo pues para hacer sus estragos, pero si no le damos cabida en los pensamientos carnales, no habrá. Primera de Corintios 3:1. Primera de Corintios 3:1. Dice la palabra de Dios, de manera que yo, hermanos, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? No pude hablarles como a qué, como a espirituales, dice, sino como a carnales, como a niños en dónde, en Cristo, ¿verdad? Entonces, la mujer con una mente como la que decíamos, carnal, es una mujer que no ha crecido espiritualmente, ¿sí? Fíjense, esto es para examinarnos, ¿verdad? Nosotras mismas. Es una mujer cristiana, fíjense, inmadura, pero cristiana. O sea, ¿qué quiere decir? Que sí creyó, ¿ok? Cree, pero hay inmadurez, ¿verdad? Una persona inmadura, y esto indica que algo está mal. Es como cuando un bebé no crece como debería, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos visto, bueno, pues en las noticias o en algunas partes, que hay bebés que no se desarrollan, ¿verdad? No crecen como deberían crecer? Bueno, en lo espiritual es lo mismo. Has creído en Jesucristo, es tu Señor y Salvador, ¿verdad? Y tu confianza está en el sacrificio de Jesús que te ha perdonado todos tus pecados, ¿verdad? Y tú, cada que pecas, vas y te arrepientes, ¿verdad? Y el Señor te perdona, porque es su promesa, es su verdad. Sin embargo, por no crecer adecuadamente, porque la palabra de Dios escasea, ¿verdad?, en nuestra vida, y no hay obediencia a ella, no crecemos, hay inmadurez, ¿verdad? Y esto indica que algo pues está mal. La mujer bebé, o por llamarlo así, ha creído, es salva, pero puede apartarse y morir espiritualmente, lo mismo que un bebé en lo físico. Si a ese bebé no se le cuida, ¿verdad?, no se le alimenta, pues puede morir. Esta mujer sigue pensando como pensaba antes. Son características de cómo es la mujer con una mente carnal. Es decir, que sigue pensando como pensaba antes. O sea, ha creído en Cristo, pero sigue pensando como vivía, como pensaba. Pero ya no se han renovado sus pensamientos. Actúa como alguien que no es salva. Es una mujer que va a la iglesia, canta alabanzas, adora a Dios, trae Biblia, porque le gusta pues aparentar que es muy espiritual y hasta puede servir. Pero está careciendo en su vida diaria
de una inmadurez, porque la palabra de Dios no la ejecuta cuando viene un conflicto, cuando viene un problema, cuando viene la tentación, no sabe, y cae, ¿verdad? Y luego dices que no puedo, ¿verdad? Pero no es que no pueda, y ciertamente no puede porque no hay llenura de la palabra de Dios, ¿verdad? No hay obediencia a la palabra de Dios, y entonces tropieza, cae constantemente. Es peligroso quedarse en este estado, porque aunque hace todo esto, ¿verdad? Lo que ya dijimos, pues sirve, alaba a Dios, y todo lo que hacemos para Dios, pero aún le atraen las cosas del mundo y critica todo porque lo ve como con los ojos naturales, ¿sí? Todo lo critica en un lente, digamos, carnal, ¿no? En lo natural. Por lo tanto, no hay un discernimiento para discernir las cosas. Pensando como si fuera el hombre quien le exige, no viendo a Dios, y no alcanza a conocer los pensamientos de Dios, que son más altos. Primera de Juan 2:15. Esto no sucedería en gente cristiana, ¿verdad? Si el apóstol Juan no hubiese dado esto a la iglesia, pero él habló de esto a la iglesia. Y nos dice, primera de Juan 2:15. ¿Qué dice ahí? Dice, no améis, ¿verdad?, al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Cuando aquí habla de no amar, habla de no lo ames más como el primer lugar en tu vida. Pero entendemos que, por decir, en el mundo hay cosas, ¿verdad?, que podemos amar con el amor de Cristo, sí. Por ejemplo, nuestra familia, ¿verdad? La amas, pero y está en el mundo, ¿no?, tu familia. Pero amar más tu carro, tu casa, ¿verdad?, que tu familia, pues no sería lo correcto. O que Dios, pues no sería lo correcto, ¿verdad? Entonces, hablamos de un amor excesivo, o sea, un amor de idolatría, ¿no? Donde el exceso de eso te puede llevar a pecar contra Dios. O sea, hay cosas que excesivas te pueden llevar a pecar contra Dios. Y las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre, dice, no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, versículo 16, los deseos de la carne, está como primer, ¿verdad?, lugar, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. No proviene de quién, del Padre Dios, ¿verdad?, sino del mundo. ¿Y qué pasa con el mundo? Dice en el 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, nuestro amor al mundo, nuestro amor a los deseos de la carne, no debe llevarnos a ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Amar a Dios, ¿verdad? Y Él dejó 2 mandamientos, ¿verdad? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿verdad?, y con todo tu ser. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Pero principalmente amemos al Señor. Si amamos a Dios, vamos a poder amar con ese mismo amor, ¿verdad?, a los demás, ¿sí? Y no será un amor de dependencia o de idolatría, ¿verdad? Porque caemos en eso, ¿verdad?, en esa parte carnal. No, será un amor como el de Cristo, sacrificial, ¿verdad? Si me da, yo le sigo dando. Si no me da, yo le sigo dando, ¿verdad? Ese es el amor sacrificial. El amor de este mundo dice, no, si no te da, no le des. ¿Verdad que sí?
Entonces es diferente, muy diferente al amor de Dios, porque el amor de Dios sobrepasa, ¿verdad? Sobrepasa todo deseo carnal, toda pecaminosidad. Es un amor genuino, es un amor sincero. En la Biblia vemos varias mujeres en estas condiciones, como lo fue Eva. Al no crecer en el entendimiento de la voluntad de Dios, ¿y qué sucedió? Fue engañada para desobedecer. Finalmente vemos que es sacada de la comunión con Dios. Eso no significa que se quedó ahí, pero sin embargo se dio cuenta que sus propios deseos la llevaron a ser engañada. Y otras como Rahab, ¿verdad? ¿Recuerdan a esta mujer? Una mujer que fue redimida, ¿verdad? Fue perdonada por haber creído en el Dios de Josué. Sin embargo, Rahab, su mente no había sido renovada, que todavía mentía. Entonces, es importante la renovación de nuestra mente. La mujer samaritana fue otra mujer que creyó, ¿verdad? Que fue perdonada y que fue renovando su manera de pensar. Y bueno, entre otras. Y vamos a ver que esta es la mente que toda mujer sin Dios tiene, y aún si tiene a Dios, es responsable de renovar su mente, ¿verdad? Su manera de pensar. Pero vamos a ver también que esa mente se va degenerando, es decir, va decayendo todavía en aquellos que no quieren nada con Dios. Y por ejemplo, una mujer como Jezabel, ¿verdad? Que se le llamaba en la Biblia como la malvada Jezabel, así se le denominó, ¿verdad? Que en este caso no tuvo una mente regenerada por la condición de su corazón delante de los ojos de Dios. Y aquí aplica lo que dice en Romanos 1:28. Es decir, ¿por qué estamos en este declive? Porque es importante considerar que si no hacemos caso al llamado, ¿verdad?, de renovar nuestra mente, podemos llegar a una mente reprobada. Romanos 1:28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a ¿quién? A Dios. Yo sé que tú y yo no estamos ahí, por la misericordia de Dios, gracias a Él. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta que esto puede suceder si nosotros nos apartamos, ¿verdad? Si nosotros, la apostasía precisamente es la negación de la fe, ¿verdad? El rechazar nuestra fe. Y dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿Dios qué hizo? Los entregó a una mente reprobada. Dice, para hacer cosas que no convienen. Y bueno, si ustedes se leen todo el capítulo de Romanos 1, que se llama, van a encontrar muchas de las características, ¿verdad? Y van a identificar por qué las personas llegan ahí. Por eso, porque la mente no consideraron en cuenta eso. Por lo tanto, ¿cómo van a renovar su mente? Pues es imposible, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la oportunidad, ¿verdad?, y la misericordia de Dios de poder exponernos a su palabra y alcanzar a renovar nuestra mente, ¿verdad?, que es lo más importante para Dios. Ajá. Trabajar en renovar nuestra manera de pensar con su palabra, al obedecerla. Y nadie que no ha creído la obedece. Es necesario haber creído para obedecerla, ¿verdad que sí?
Entonces, es decir que se va degradando la condición de la mente si no se regenera con el renovar la mente con su palabra, con la palabra de Dios. Miren, 2 de Corintios 3, 14. Aquí en Corintios vamos a ver que Pablo está expresando sobre el pueblo judío que no, por no haber tomado en cuenta al Hijo de Dios, ¿verdad?, queda embotado, hablando de la mente también, del entendimiento, ¿no? Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Es decir, que solamente el haber, ¿verdad?, arrepentido de mis pecados, haber creído que Jesús ha perdonado mis pecados, se quita ese velo, ¿verdad? Ese velo que nubla nuestro entendimiento, que no podemos pensar bien, que nos lleva a pensar mal, que nos lleva a tener pensamientos que nos llevan a vivir en los deseos carnales. Entonces, solamente a través de Cristo es quitado. Solamente a través de Cristo podemos ser renovadas, ¿ya?, nuestra mentalidad, nuestra mente. 2 de Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Quién es ese Dios de este siglo? El diablo, ¿verdad? Él cegó el entendimiento de los incrédulos. Fíjense que cuando hay incredulidad de nuestra parte, es ahí donde nuestro entendimiento no alcanza a ver. Dice, para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No quiere que les resplandezca la luz de Cristo. No quiere que alcancen a ver, ¿verdad?, que esa maldad que ellos portan no es 100% de ellos o de nosotros. A veces el ser humano, con todo el pecado y la maldad, decide, fíjense, cuando está cegado el entendimiento, decide abrazar fuertemente: sí, yo soy esto, sí, yo soy el asesino. Ahora, lo hizo, sí lo hizo, ¿no? Cuando va ante el juez, pues le tiene que determinar de acuerdo a sus obras. Entonces lo hizo, pero él no estaba diseñado para eso, ¿sí? Ahora, un asesino no llega a ser asesino de la noche a la mañana, ¿verdad que no? Sino que es un proceso acá, en esa mente cegada. Finalmente Satanás toma posesión, es una realidad, de los cuerpos, que totalmente ceden su voluntad. Pero Dios no creó al hombre en esa condición, y ni tampoco lo quiere llevar a esa condición, sino Satanás. Aquí está bien claro, ¿verdad? Satanás es el que quiere llevar a la gente, y muchos se han dejado ir porque han negado la luz, han negado el Evangelio, ¿verdad? Y su incredulidad les impide ver. Efesios 4:17. Pablo le dice a los efesios y nos dice a nosotras, ¿verdad? Esto pues digo y requiero en el Señor. Esto habla de diligencia, esto habla de trabajo, esto habla de, en este momento que estoy entendiendo, yo me tengo que poner a trabajar. Dice
que ya no anden como los otros gentiles, ¿verdad? Que andaban en la vanidad. La palabra vanidad también tiene relación con el orgullo excesivo, con la presunción. Dice que andaban en la vanidad de su mente. Fíjense bien, hermanas, por razón de vuestra alta vocación, es decir, en Cristo tenemos una autoridad que se nos ha dado, un deber que es reconciliar al hombre ¿con quién? Con Dios, ¿verdad? Porque hemos sido reconciliadas con Dios. Y entonces nuestro deber es reconciliar a otros con Dios. Pero este deber o este servicio va con miras a la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso es que no debemos conducirnos más como la gente que no conoce de Dios. El apóstol Pablo lo dice con la autoridad que había recibido, testificando para que mujeres actuemos reverentemente. Es decir, con un adecuado respeto, fíjense, hacia la voluntad de Dios y para el bien de su causa. Primera de Tesalonicenses 2:12. Y con esto vamos a ir cerrando. Primera de Tesalonicenses 2:12. Y os encargamos, ¿verdad? Encargábamos que anduviesen como es digno de quién? De Dios, que os llamó a su reino y gloria. ¿Cómo debemos entonces conducirnos? ¿Verdad? Como es digno de Dios, conforme su voluntad, conforme sus pensamientos. Efesios, ahí es 4:18. Dice, teniendo el entendimiento como entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la por la dureza de su corazón. Así está el hombre sin Dios, por la dureza de su corazón. No, Dios no existe, no, yo no creo. Y esa dureza de corazón que ha hecho, están ajenos a la vida de Dios, los cuales, dice, después que perdieron toda sensibilidad, fíjense, se van decayendo, ¿verdad? Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, ahí, es lo importante, hermanas, ahí, 20, mas ustedes, mujeres, no habéis aprendido hacia Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñadas, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto, ¿qué dice? A la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre o de la vieja mujer, ¿verdad? Que está viciada conforme a los deseos engañosos. Y 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahí está, renovarse en el espíritu de vuestra mente. La palabra de Dios es espíritu, ¿verdad? Y es la única que puede renovar nuestra mente, ¿verdad? Porque es espíritu también. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahí le vamos a dejar. Vamos a orar, dándole gracias a Dios por su palabra. Meditemos en esta palabra, ¿verdad? Y oremos. Padre, damos gracias porque nos damos cuenta, Señor, que tú nos has llamado, nos has salvado, nos has perdonado nuestros pecados. Todas aquellas maldades que por el engaño
de la mente carnal, no renovada y desordenada habíamos cometido. Pero Señor, hoy tú nos llamas a que renovemos nuestra manera de pensar, a que ordenemos nuestros pensamientos. Y queremos seguir aprendiendo de cómo ordenar nuestros pensamientos para ser dignos y dignas de ti, Señor. Que con respeto reverente podamos honrar tu nombre y andar en tu perfecta, buena, agradable voluntad. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Ayúdanos a vivir tu palabra, a ponerla en práctica en esta semana y podamos darte la respuesta, crecer, madurar en tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Nos despedimos, Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.